Vamos a comenzar el día de hoy con microprocesadores. Vamos a ver un poquito de repaso de todo, ¿verdad? Cuando estamos hablando un poquito de repaso de todo es lo más básico que vendría para el día de la competencia, que la tenemos. ¿Qué día me dijeron? Jueves. Miércoles, jueves. Ok, recuerdan, ¿verdad? No tenemos aquí el libro. Vale, como recuerdan, estamos viendo lo que son microprocesadores de gama media, ¿verdad? O microcontroladores. Entonces, tienen que saber que es un microcontrolador, ¿verdad? Son preguntas obvias que vienen, las aplicaciones. Se recuerdan que es un microcontrolador, ya han visto microcontroladores, ya han tenido microcontroladores, todo lo que tiene un microcontrolador, los de la gama media. Vamos a ver un poco como lo que vamos a ver ahorita, más que todo jóvenes, va a ser bien teórico, bien contextual. Entonces vamos a empezar. Recuerdan, ¿verdad? Que es un microcontrolador. Eh, Aquí vamos a ver, aquí habla un poco de eso que sale un poco aquí, un poco como historia, ¿verdad? Hace unos años los sistemas de control se implementaban usando exclusivamente la lógica de componentes, lo que hacía que fuesen dispositivos de gran tamaño. Recuerdan, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio, que eran la primera computadora, creo que ustedes, me imagino que vieron la historia, escucharon la historia, que era como que cubría una habitación, no me acuerdo de cuántos metros, ¿verdad? Sí, Imagina, ¿verdad? en la pantalla era como 3 pulgadas, creo. Y ahora, si ustedes se fijan, todo ha venido cambiando. Recuerdan la primera computadora que Y tuvieron para medio giga, bro. y recuerdan también, ¿verdad? Como lo que almacenaban era uno antes que tenía 512 de almacenamiento, decía, wow, sí tengo bastante almacenamiento, ¿verdad? Estamos hablando a raíz de los años de 2000, 2005, 2006, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esos tiempos? Normalmente, bueno, la mayoría de ustedes estaban bien pequeños, ¿verdad? Ok. Pero por esos tiempos se andaba viendo lo que era el 2007, entonces por ahí, ¿verdad? Andaban como eso. Ok, luego vieron la evolución y fuimos viendo los microprocesadores cómo se fueron implementando en los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Si recuerdan antes si nos estamos enfocando en lo que son teléfonos, ¿verdad? O en lo que son los computadores, la primera computadora era aquella tremenda computadora que tenía, de las que llegaron a tener ustedes, creo yo, era ahí ¿qué tipo de procesador podíamos haber dicho? Que tenía una Pentium, decía, tenés maquinón, una Pentium 4, tenés máquina, tenés un buen procesador de 3 GHz por no sé cuánto. Normalmente, ¿verdad? Se manejan eso, las velocidades. Ok, pero es muy importante, los microcontroladores han venido a cambiar, o los microprocesadores han venido a cambiar todo lo que ha sido la tecnología, ¿verdad? Han venido a hacer un gran avance en lo que hemos visto ya. De igual en lo que son los sistemas en la industria han venido a hacer bastante. ¿Por qué? Porque ahora los trabajos o los procesos que anteriormente se hacían manualmente o se hacían, digamos, con la parte de control, que recuerdan que antes era más así como que necesitaban físicamente tener a alguien que estuviera apretando start stop. Todavía se utiliza eso, ¿verdad? Pero ya es un proceso como que más autónomo, por ejemplo, automatización, porque ya no se necesita más que un operario esté en eso, ¿verdad? Porque ahora el microprocesador, si ya se le programa todas las coordenadas que necesitamos que él haga, o un PIC o un microcontrolador, él ya lo hace, ¿verdad? Ya lo hemos visto al respecto con lo que son en Arduino. ¿Recuerdan los tipos de memorias? Vamos a ver los tipos de memorias, la parte cómo está compuesto, ¿verdad? Recuerdan que está compuesto por un CPU o procesador, es el cerebro del sistema que procesa todos los datos que viajan a lo largo del bus. Cuando estamos hablando del bus, Gabriel, ¿recuerda usted qué es el bus? No, No, ¿cómo no va a saber qué es un bus? no me acuerdo. No, no, me dice que es un bus ahorita. Profe, no me acuerdo. ¿Usted en qué se transporta? Transporta ¿Sí? Cuando en usted viene bus, al colegio, ¿en qué viene? en bus. Bueno, ¿qué es un bus? Un medio de transporte, ¿no? Que lleva los datos, digamos, del procesador, digamos, a la memoria o a ciertas partes o ciertos componentes de toda la placa, ¿verdad? Eso es un bus.
¿Sí? Algo así puedo poner ya entonces. No le voy a preguntar qué es un bus, pero usted ya a esta altura tienen que manejar lo que son esos conceptos, ¿verdad? Entonces, por eso, para que usted entienda bien lo que hace el CPU, el que dice es el cerebro del sistema que procesa todos los datos que viajan a lo largo del bus. ¿Sí? Ok. La memoria está formada. Vean, estas son preguntas que vienen, ¿verdad? Que pueden venir. Apunten, siempre ténganlo en cuenta y todo. Está formada por la memoria está formada por una no volátil, que aquí no lo dice, vean. Ustedes se fijan, aquí nos dicen las memorias cuáles son, ¿verdad? De la no volátil, ¿ve? No volátil, estamos hablando de la que es la ROM, la EEPROM y la flash, recuerden. ¿Ok? ¿Dónde se almacenan los programas? Y tiene una volátil, ¿sí? La volátil, estamos hablando de lo que es la RAM, ¿verdad? ¿Qué es la memoria RAM? Recuerden, no tienen que saberlo, ¿dónde está la memoria RAM? ¿Dónde se almacenan los datos? Aquí se lo dice, ¿eh? RAM, donde se almacenan los datos. Ok, reloj principal. Ok, vamos a ver. Entonces, el reloj principal lo tenemos aquí. Normalmente todos los microcontroladores tienen incorporados circuitos osciladores para el funcionamiento de esto. ¿Se acuerdan cuál era el reloj? El reloj del Arduino, ¿recuerdan? Creo que yo les mostré lo que era el reloj el reloj principal. No sé, tienen que acordarse. El reloj principal, normalmente todos los microcontroladores tienen incorporado circuitos osciladores para el funcionamiento de estos. Recuerdan que yo les mostré algo, ¿verdad? Que es recuerdan que el que normalmente funciona como el oscilador, no sé si lo van a llegar a apreciar a ver, este que está aquí, este pequeñín, ¿lo ven? ¿Ese? Contésteme, ¿sí o no? Vaya, sí, Sí, más o sí, menos. sí, sí, sí. Ok. Tiene un tipo de encapsulado como de aluminio metálico que tiene medio redondeadas las puntas. Ese sería normal, ese es el reloj principal, ¿verdad? Normalmente ese se maneja, recuerdan aquí nosotros, cuando ya empezamos ahorita con la programación de lo que era en MPLAB, recuerdan que era, ¿con qué? ¿Qué poníamos al principio cuando comenzábamos a programar? Que les puse, que era 4000, ¿qué? No, era 4 mega, ¿qué? ¿No se acuerdan? 4 megahertz. Ese es lo del reloj. Esa es la que normalmente se inicia cuando empezamos con la programación, recuerdan, ¿verdad? Es ahí donde ustedes están diciéndole o están llamando lo que sería el reloj principal. Por eso lo están haciendo desde ahí. Y está conformado también por los puertos de entradas y salidas. Soportan las líneas que comunican al microcontrolador solo con los periféricos externos. Recuerdan, ¿verdad? Ahí creo que el grupo ¿quién fue el que habló de los periféricos o de las entradas y salidas? ¿Quién fue? El segundo grupo, creo. En mi grupo y El esa parte de, de el las de Jeff, entradas y ¿verdad? salidas le toca a Norte. Ok, el de Jeff fue, exacto, que estamos hablando de cuáles son, de puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, E, ¿verdad? ¿Y cuáles son los puertos? ¿Se recuerdan los puertos paralelos? Que lo pregunté a Norland y Norland estaba exponiendo de eso y ni él se acordaba. Yo no sabía. Cuando le pregunté, ¿y cómo puedo decir que es un puerto paralelo? ¿Ustedes recuerdan de los puertos paralelos? ¿Cuáles son los puertos paralelos en ese punto? ¿Cómo así, profe? ¿Cuáles son los puertos paralelos, Norland? No, funcionaba el D y el E paralelo esclavo. Ah, ok, bueno, ahí sí, ¿ven? Sí, excelente. Ok, entonces esos son para los periféricos. Recuerdan los puertos de salida y entrada. Eso quiere decir que puede usted venir, colocar lo que sería un interruptor o un sensor en lo que sería en la placa, ¿verdad? Y luego en la salida pueden utilizar un actuador, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Como un motorcito, podemos poner. En este punto que estamos nosotros, vamos a ver lo que serían los LED, ¿verdad? Un LED, eh, ciertas cosas así que podemos llegar a utilizar, ¿verdad? Que se activen como actuador. Ok, luego está lo que sería el perro guardián o watchdog, que es el contador que resetea el microcontrolador cada vez que rebosa. Cuando hablamos de rebosa, ¿qué entienden ustedes o qué saben que es rebosa? Miguel, rebosa.
No, no conozco la palabra. No conocen la Ha de ser palabra. cada vez de que hay una irregularidad, por así decirlo. Ok. Cuando llega al ¿no? final, pues Se ya cada vez llena. que termina el conteo, entonces reinicia. Entonces, y lo utilizamos haciendo que lo reiniciamos antes de que termine el conteo y ya estaba. Ok. Perfecto, excelente. Sirve para evitar fallas de funcionamiento. Bien, por lo que hay que inicializarlos periódicamente antes de que rebosen. Cuando dice antes de que, como que lo que decían ustedes, pase. Ok, vamos con lo que también tienen las partes, lo que sería típicas de un microprocesador, que sería que protección ante fallo de alimentación o out, ¿verdad? Circuito que resetea al microcontrolador cuando la tensión de alimentación baja de un cierto límite, ¿verdad? ¿Sí? Cuando baja de un cierto límite de alimentación. Eso quiere decir que ellos normalmente tienen, digamos, se alimentan de unos 5 voltios, digamos que andan por un voltaje menos de 3, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí es donde viene y entonces hace lo que es la caída y entonces ya él reinicia, ¿verdad? O resetea, dice. Ok, y están los temporizadores, que esto lo explicó muy bien también, y la parte de eso, lo que Jeff, es para controlar periodos de tiempo, ¿verdad? Y estamos los convertidores de analógico a digital y de digital a analógico, ¿sí? Que eso lo hace también, y están los comparadores analógicos, ya eso, ¿se recuerdan los comparadores analógicos? Lo que hacían, ¿verdad? Lo vimos en Logo con los comparadores lógicos, es lo mismo. Y están los moduladores de ancho de pulso, como conocidos como PWM, ¿verdad? ¿Sí? Y están los puertos de comunicación, tanto serie como paralelo. ¿Cuáles son los series y cuáles son los paralelos? En este que tengo aquí, esta pequeña tarjeta que tengo aquí, este sería puerto serie, y este sería puerto paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Creo que por aquí, vamos a ver, ¿tengo otro puerto paralelo? No, no tengo otro puerto paralelo, solo ese tendría. Ok. ¿Cuál sería aquí el microcontrolador en todo esto? Esta placa es más interactiva, entonces el microcontrolador es este, ¿verdad? Y que normalmente yo tengo aquí es un microcontrolador de alta gama o de gama alta, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a estar utilizando son de gama media, ¿verdad? Ok. Continuando, vamos un poquito aquí, vamos a ir bajando y vemos un poco de las aplicaciones de los que yo les hablaba, que puede estar los microcontroladores, microprocesadores pueden estar en equipos, en computadoras, en estéreos, ¿qué más? ¿Qué más podremos ahora en la industria? Si lo vemos en la industria, están en los PLC, en los relés inteligentes como el logo, ¿sí? También los podemos encontrar en otros puntos, ¿verdad? Como digamos en los televisores, que ahora los televisores de ahora en día tienen son inteligentes, son los Smart TV, ¿verdad? Que vienen conformados con microprocesadores, ¿verdad? Para hacer todo el proceso que es necesario que la haga. Ok, siguiendo también aquí los microcontroladores PIC. Los microcontroladores PIC fueron los primeros microcontroladores RISC, es decir, microcontroladores con un juego de instrucciones reducido. El hecho de ser procesadores de un tipo RISC generalmente implica simplicidad en los diseños, permitiendo más características a bajo costo. Los principales beneficios de esta simplicidad en el diseño son que los microcontroladores se implementan en chips muy pequeños, con pocos pines, y tiene un consumo de potencia muy bajo. ¿Ok? Los microcontroladores PIC ganaron popularidad rápidamente, aparecían con frecuencia en revistas de ocio, imagínense cómo aparecían, y su uso era cada vez mayor en gran número de diseños, debido a su bajo costo, pequeño trabajo y bajo consumo. Estos microcontroladores pueden ahora ser usados en áreas en las que previamente no habrían sido apropiados, tal como circuitos lógicos. Los principales, las principales características de los PIC son arquitectura de hardware,
segmentos de instrucciones, formatos de instrucciones de longitud de constante, ¿sí? En las instrucciones ortogonales, arquitecturas basadas en un banco de registro, y gran variedad de microcontroladores y muchas herramientas de soporte. Ok, viendo aquí, para lo que más vamos, consiste en la arquitectura de hardware, consiste en la existencia de dos memorias independientes, una de datos y otra de instrucciones. ¿Se fijaron cuando ya comenzamos a programar? Teníamos que comenzar a hacer las memorias de datos, ¿se acuerdan? Que primero hicimos en las que están en qué? En los bancos, ¿verdad? Primero hacemos las instrucciones de los bancos y luego empezamos con las instrucciones, ¿verdad? Con sus respectivos buses. Esto permite el acceso simultáneo al programa y los datos. Solapar algunas operaciones para mejorar el proceso. Ok, y venimos y vamos a la parte de segmento de instrucciones. ¿Sí? Entonces, consiste en dividir la ejecución de las instrucciones en varias fases. En el caso concreto de las PIC, dos fases. Ok. Permítanme. Nice. Ah, ya. Hey, Peter, qué fondo es eso lo estoy. Hola, compañeros. ¿Ah? Espérense, que aquí están ¿Cómo están, hablando. Guila? ¿Cómo están, Guila? Espérense, que aquí están hablando aquí. Ya. Sí. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo están, compañeritos? Sentados. En grabación. Sentados, sí. ¿En serio? Ok, continuemos, pues, jóvenes. Ok, veamos aquí. Estamos con lo que serían las instrucciones. Sería consistir en dividir la ejecución de las instrucciones en varias fases, ¿verdad? En caso concreto de los PIC, dos fases, de manera que se realicen simultáneamente distintas fases de distintas instrucciones, así como instrucciones se ejecutan en un ciclo de instrucciones de 4 ciclos de reloj, ¿verdad? Excepto las de salto, que ocupan tantos ciclos de instrucciones como necesite para calcular la dirección de salto. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de los saltos? ¿Recuerdan lo que les estaba hablando de las tablas, verdad? Vámonos, eso de las tablas lo explicó Miguel. ¿Recuerdan, verdad? Estábamos en que... Ok, eso, antes de ir a lo de las tablas, continuar, que es lo que les quiero que vean. Recuerdan que un pic, podemos poner alguno de estos pics, ¿verdad? ¿Sí? Puedo poner alguno de estos pics que ustedes pongan su arquitectura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver como alguno de esa arquitectura. Entonces, cuando ustedes estamos hablando de los RBE, todos estos, estamos hablando de ¿qué? Dispositivos de entradas o de salida, ¿verdad? Y de igual forma, aquí encontramos lo que serían también dispositivos de alimentación. Aquí encontramos por alimentación también, ¿sí? Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que comenzar a ver, ¿verdad? Que vamos a tener. Entonces, aquí nos dice cada una en las instrucciones, cada cosa que es cada uno de eso, ¿verdad? De las funciones de cada uno de las patillas, podemos decir, o terminales, que tiene un microcontrolador, ¿verdad? Está el RA0, a estos que están aquí serían dispositivos de entrada y salidas. Eso quiere decir que si lo seccionamos, cuando estamos hablando de seccionar, estamos hablando de secciones, ¿verdad? Sería del puerto A, los que están aquí. RA, este que sale aquí, vean. RA0, AN0, RA2, AN2, y eso es donde están ubicados. ¿Dónde están ubicados? Los vamos a buscar y están aquí, ¿ven? RA, ¿sí? RA0. Vamos a marcarlo por aquí. Vamos a marcarlo por aquí. Vamos a utilizar un cuadrito. Estos que están aquí. ¿Sí? Estos serían, ¿qué? Estos serían los que estamos hablando de los del puerto A, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a
Continuar, eso serían los que están aquí, ¿verdad? Ok, luego vienen lo que serían los RA3, RAN3. Estamos hablando de voltaje y voltaje de referencia. Estamos hablando que son entradas y salidas analógicas o entrada externa de voltaje de referencia, ¿verdad? De igual forma, están lo que está el RA4 con el ROG, es entrada y salida digital, o entrada de reloj externo para TMR0. ¿Qué era TMR0, Jeff? ¿Usted explicó eso? ¿Recuerda? Eran los temporizadores. Temporizadores, exacto. Gracias. Ok, luego vamos a lo que serían también aquí un poco de las entradas analógicas, selección del puerto asíncrono, y sencillamente vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo lo que eran los multicontroladores, vamos a ir un poco avanzando un poco más rápido, y luego vemos la arquitectura de los PIC de la gama media, ¿verdad? Ok, entonces, observando aquí y viendo, sería desde el punto de vista de la arquitectura, un poco de la introducción que nos habla de los PIC de gama media o de la arquitectura de los PIC de la gama media, es que utilizan la hardware, ¿verdad? Frente a la von Neumann, que es la habitual. La arquitectura hardware tiene la memoria de programa y la memoria de datos separadas, ¿sí? Y se accede a ellas mediante buenos buses distintos, ¿sí? Esto mejora el ancho de banda sobre la tradicional arquitectura secuencial, en la cual los programas y datos son buscados en la misma memoria, utilizando el mismo bus. En la arquitectura de hardware, mientras se accede a la memoria de programa sobre la memoria de datos, se puede estar leyendo o escribiendo, lo que permite ejecutar una instrucción a la vez, que se busca lo siguiente. En la figura, que vamos a ver un poquito más abajo, se muestra el esquema de la arquitectura general de los PIC de la gama media, ¿verdad? ¿Sí? Y luego aquí pasamos, además de las características antes mencionadas, otras características que poseen los PIC de la gama media son memorias no volátiles, que eso ya lo habíamos visto. Pero aquí hablamos que cuando estábamos haciendo lo que era el registro, para lo que al momento del programa que íbamos a utilizar, estábamos viendo de que cuánto era, ¿verdad? De 8K por 14 de tamaño. Eso quiere decir diccionada por el contador de programa PC de 13 bits, ¿verdad? Eso quiere decir el tamaño que, ¿verdad? De lo que se va a posicionar. Ok, luego vamos con lo que sería la memoria RAM, ¿sí? La memoria RAM de datos de hasta 368 por 8 de tamaño, direccionada por el código de operación o por el registro FSR y parte del registro status. Unidad aritmético lógico de 8 bits con un registro acumulador de trabajo asociado. También de 8 bits. Realiza operaciones aritméticas y lógicas utilizando siempre como operando el registro acumulador y otros datos pertenecientes a cualquier registro. Realiza operaciones de suma, resta y desplazamiento. Opera en complemento a 12 dependiendo del resultado. Afecta algunos bits del registro de estado, ¿verdad? Entonces aquí vemos un poco lo que sería la estructura interna, ¿verdad? Que de lo que estábamos hablando en la imagen que decía más arriba. Entonces aquí vemos que están los multiplexores, ¿sí? Que están multiplexando cada una de las partes que vienen a lo que llegan a cada parte, digamos, a lo que viene a la memoria RAM, viene de un registro de instrucciones que envía que la memoria EEPROM puede ser, como les decía, un puerto A registra no solo entradas, sino que también salidas, ¿verdad? Entonces, viene este punto, entra el contador de programa, de igual forma manda a la pila de 8 niveles, de 13 bits, que podemos estar hablando, y luego lo que ya sabemos cómo es el funcionamiento de la memoria EEPROM, ¿verdad? Sí, realmente la estamos utilizando. Ok, luego de este punto llegan los multiplexores y luego entra acá el registro de FSR, ¿sí? Y luego de ahí vamos a ver, o viene alguna descodificación de instrucciones y control. Esto estamos hablando del proceso interno del microprocesador, ¿verdad? El microcontrolador. Luego llegan los temporizadores podemos decir, power up, que quiere decir voltaje alto. Luego los temporizadores de start up, inicio alto, que son los que inician en alto. Osciladores, y están los power on reset. Están los temporizadores del watchdog, que ya lo sabíamos. Y está ese, ¿verdad? Que viene aquí al burn out o reset. Recuerdan que si cuando hay una caída de voltaje o algo de tensión, él reinicia todo, ¿verdad?
¿Ok? Luego llegamos a este punto que aquí hace unas cantidades de instrucciones que hace multiplexiones aquí. ¿Recuerdan cómo funcionan los multiplexores? A través de lo que nosotros les mandamos, a través de datos que enviamos a través de binario, ¿verdad? Unos o ceros, los datos que van aquí, llegan. Y aquí también podríamos usar números hexadecimales, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, dependiendo de la función que nosotros hagamos o la función que nosotros le demos, él va a venir y lo va a enviar a una entrada, a una salida, el dato de la información que fue procesada por todo este proceso que se realizó, va a salir, ¿verdad? Si no, o cuando entra, hace todo el proceso que les dijimos, que les estaba diciendo, perdón, y luego salen, ¿verdad? Y estamos hablando también del temporizador 0, temporizador 1, temporizador 2, y de las entradas analógicas, y de las analógicas a digital, y como dice también, de digital analógica, ¿verdad? Está en la parte de los otros módulos, que esto ya sería, ¿qué? ¿De qué puertos? Por eso nos hace aquí hincapié que sería más que todo que los puertos abarcando el puerto E, puerto F y puerto G, ¿verdad? Desde este punto son ya puertos especiales que hacen este proceso. Entonces el proceso anterior lo hace lo que sería esos demás puertos, ¿verdad? Ok, nota. Aquí algo importante nos dicen. Los bits de mayor orden en el direccionamiento directo de la RAM se obtienen del registro de estado. 2. No todos los dispositivos tienen estas características. Habrá que consultar las hojas de características, ¿sí? Muchos de los pines de los puertos de entradas y salidas de propósito general están multiplexadas con una o más funciones de los módulos de periféricos. Ok, otra cosa que podemos venir y decir que podemos venir y ver que nos va a salir. Esta era una parte importante, ¿verdad? Que podemos ponerlo ahí en lo que sería el examen y podríamos ver lo que sería el vector, ¿sí? ¿Recuerdan quién era el que explicó esto? Vamos a ver. ¿Quién explicó esto? Creo que fue el grupo de Jairo, creo. Jairo. No fue el de Cristian. Nosotros hablamos de las instrucciones. Nosotros vemos eso, pero entonces instrucciones alimentarias. El de Cristian fue, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahí después. Yo creo que Cristian se perdió. Víctor de Reset. Vamos a ver, Cristian, ¿qué se me hizo? Cristian, se durmió. Se murió. Uy, ¿Qué le pasa? Parecía que había dormido usted. la media hora estoy aquí. Ok. Tengo ahorita el volumen en la cosa. Sí, porque le estaba preguntando. Ustedes fueron los que vieron esto, ¿verdad? No, y entonces Sí. nadie fue entonces. Mabel Sí. dice que no y usted dice que sí. ¿Cómo es? Es que lo del 8K, 6K, 4K. Yo no yo recuerdo creo que eso. yo me recuerdo que lo había dicho. Ah, Pero no sé si ok. es eso, la verdad. Entonces, sí, usted fue el que lo dijo. Ok, entonces pasando aquí eran los niveles que iba agarrando dependiendo de la cantidad de De la gama. del tamaño exacto de que usa, ¿verdad? Ok. Luego pasamos a lo que sería el vector. El vector de reset. Bueno, el vector de interrupción, perdón, y pasamos aquí un poquito más. Quiero irme un poco más para decir ya y un poco terminar. Ok, aquí, esta parte importante. Recuerdan, estas están en lo que serían las organizaciones de las memorias de datos. ¿Sí? Esto está en lo que serían las memorias de datos, ¿ok? Entonces, en lo que es la memoria de datos, sería más que todo lo que vemos aquí, ¿verdad? La memoria de datos. Vemos una figura más abajo que aquí nos lo está diciendo en la 2.3, está dividida en dos partes, ¿verdad? Entonces aquí nos da un poco de la explicación de lo que sería, ¿verdad? Memoria de registro especial, que estamos hablando de FSR memoria, ¿verdad? Está formada por aquellos registros que son usados por la CPU, ¿sí? Y los periféricos para controlar una operación. Memoria de propósito general. Está formada por las memorias que puede usar el programador, ¿sí? Entonces, en ambos casos, está dividida hasta en 4 bancos. Recuerdan, los bancos que utilizamos para hacer primero, ¿verdad?
en 4 bancos de memoria de hasta de 128 bytes, ¿sí? Aunque muchos de los modelos no traen implementados estos dos últimos bancos, ¿verdad? En algunos modelos de PIC, la memoria de propósito general está solo implementada físicamente en el banco 0, estando el resto de los bancos mapeados en este, ¿verdad? Y como lo vemos aquí, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que hacía el tris A, el tris B, el tris C, el tris D, el tris G? ¿Se acuerdan lo que hacía la función de tris, verdad? Para llamar una entrada o una salida, ¿verdad? Podríamos poner que entraba por la tris A y salía por la tris B, ¿verdad? Y así normalmente se hace. Recuerdan que es, como dice el concepto un poco más arriba, dicen que más que todo, todos traen solo normalmente dos bancos, ¿verdad? Banco 0 y banco 1. Normalmente por eso solo se llaman a eso, porque de igual forma son las mismas acciones que ya. Ok, pasando un poquito más. Estos son, cuando le estamos hablando de bancos, estamos hablando de bancos de registros de propósito general, ¿verdad? Aquí donde se almacenan. Por eso les decía al principio, recuerdan que estábamos utilizando lo que hay, la sección de instrucciones, la que ustedes procesan, y le están la de datos, que esta sería la de datos, ¿verdad? Que normalmente ustedes se fijaron cuando empezamos a programar en MPLAB, que primero empezábamos con los datos, ¿verdad? Poniendo todo lo que era la parte de datos, que esta es la parte de datos, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a hacer. En la parte de datos ponemos lo que sería el watchdog, lo que serían finalidades de condiciones que vamos a llegar a utilizar, ¿verdad? Más que todo para datos, ¿sí? Ya lo demás de instrucciones ya es otra cosa. Ok, y luego, mandándonos un poquito más aquí abajo, nos habla un poco de direccionamiento directo y direccionamiento indirecto. Con el directo, la dirección final se obtiene en los bits RP1 y RP0, ¿verdad? Del registro de estado, que recuerdan que nosotros iniciamos en la parte de la programación, poníamos status, ¿verdad? Porque estamos hablando del registro de estado, ¿ok? Los cuales seleccionan el banco de memoria y luego hace el llamado en los bancos de memoria. Los 7 bits del código de operación, los cuales indican la posición del dato dentro del banco, ¿sí? Y el indirecto, con este tipo de direccionamiento, lo que se da es la dirección donde se encuentra la dirección del dato. Para ello se usa el registro INDF. Al usar este registro, que no está implementado físicamente, lo que se hace es acceder al registro de datos FSR, ¿sí? De 8 bits. Los 7 bits con menos peso del FSR selecciona la posición dentro del banco y el bit de mayor peso junto con el bit IRP del registro de estado selecciona el banco, ¿verdad? Y aquí abajo nos pone un programa que borra una zona de memoria. Puede ser un ejemplo de aplicación de direccionamiento indirecto. El programa sería como el siguiente, vean, y nos muestra aquí, para un programa de borrar, ¿verdad? De una zona de memoria. Ok, primero como empezamos, recuerdan el BSF, que dice que es el que va a seleccionar el banco 0 de memoria y ponemos status, ¿verdad? Y de lo que hemos estado hablando. Luego ponemos mueve, el move, que recuerdan que es de mover, el valor 20H al registro W. ¿Qué significaba este número así, Miguel? Cuando decía el número y la letra H. Usted habló de esto. Sí, decía que era una ubicación en la memoria RAM. Ok. 20H. Ok, gracias. Entonces, ellos lo que está diciendo entonces, ya como Miguel nos dejó claro aquí, que mueve el valor de que está en la memoria al registro, ¿verdad? W. Y luego aquí nos dice mover carga, que es lo que quiere decirnos, valor de W en FSR. Por eso recuerden que estábamos hablando de lo que dicen los valores de último, ¿verdad? Y ponemos aquí FSR. Ok, ¿cuándo dice aquí mover el estado? Entonces está diciendo el estado al registro de la memoria W. Quiere decir mover a W, pero ¿el qué? En esta parte nos lo está poniendo en qué. 0 por 20 es un lenguaje que nos está diciendo ahí. De igual forma vamos a ir haciendo aquí. Y como se recuerdan lo que decíamos en la tabla, el BTFS significa test del bit de 4 del FSR, ¿verdad? Si el 1 no ejecuta la siguiente instrucción y salta, ¿verdad? Y está lo que sigue, go to, que quiere decir
vuelve a siguiente, ¿verdad? Entonces ahí usted lo manda. Ok, vamos pasando. Y aquí están lo que serían lo de los memorias, ¿verdad? Lo de los bancos, más que todo, que nos habla aquí. A continuación se muestra la función de cada bit de registro de estado. Entonces está la IRP, selección de banco para el direccionamiento indirecto. ¿Sí? El RP1 y RP0, selecciona del banco de la memoria de datos para el direccionamiento indirecto, ¿verdad? Recuerden, jóvenes, conceptos así, ¿qué significa cada una de estas cosas? O cuál es su funcionamiento, son las básicas que se pueden poner en lo que sería la competencia, ¿verdad? Tengan eso en cuenta. ¿Cuándo es la competencia? ¿Norran? Jueves. Jueves. Profe, pero solo es de lo que usted ha estado hablando, ¿verdad? Porque nos vamos a aprender las 190 y algo en páginas. No, no me preocupe. No, Bueno. vean, vamos a ver. Recuerden lo más importante. Primero, más generalizado, apunten si quieren. Más lo que es lo primero, ¿ah? ¿Qué es un microcontrolador? ¿Qué es un microcontrolador? ¿Qué es un microprocesador? Son preguntas básicas. ¿Cómo está conformado? Son preguntas que pueden venir, ¿verdad? Lo que estaba hablando al principio, del CPU, de las memorias, los periféricos, todo eso son preguntas que yo puedo hacer. No voy a ponerme a que me diga usted específicamente qué es un periférico en un momento, en una sola pregunta, ¿verdad? Porque se les va a hacer muy intenso y no lo van a completar en el tiempo que es. ¿Ok? Luego sería lo otro. Vamos a ver. Tabla, si quiero ver si pongo una que otra una tablita aquí con funciones importantes, porque si quiero que esas funciones ustedes me las mantengan, ¿verdad? Las sepan. Diagrama, no les voy a poner un diagrama de los que hemos visto, ¿verdad? Porque eso los puede... Ok. Podemos ver la función que hace el watchdog. Esa es una pregunta que puede venir. ¿Cuáles son los bancos de registro? ¿Cuántos bancos de registro pueden haber? Son preguntas que pueden venir, ¿verdad? Recuerden. Pero lo de los cuadros, ¿cuál de todos los cuadros? ¿De las instrucciones o...? Sí, de las instrucciones. Vamos, ahorita estoy buscándolo por eso, para ponérselas a ustedes. Mostrárselas. Este muchacho no la descargó, ¿verdad? Y nunca me lo mandó el libro, le dije que me lo mandara. Profe, creo que el cuadro de instrucciones estaba poco después de lo que había pasado. No sé si lo han cambiado. No, no he pasado, estoy Está en el por... capítulo 3. Porque de eso ¿En fue qué lo que página habló. está? Página, no sé. Pero es el capítulo, que es el capítulo 3. Porque de eso... 49. Nada, todavía voy, entonces me falta. Sí, con razón. Apenas va por el 2.8. De instrucciones sí necesito, jóvenes. De instrucciones y de datos, ¿verdad? Quiero que eso lo mantengan, ¿verdad? Que sepan, que mantengan eso, lo que serían los datos, saber lo que es de datos, la sección de datos y lo que sería la sección de instrucciones, recuerdan, ¿verdad? Eso quiero que sí lo mantengan, porque son dos cosas diferentes, ya vieron, ¿verdad? La primera parte cuando comenzamos hace la parte de las instrucciones, perdón, de los datos, ¿verdad? Que eso quiere decir el registro, recuerdan la programación, el registro que va a decir, ok, alojate en esta parte de la memoria, ¿verdad? De datos, por eso lo manda. Y luego ya más adelante ya hacen instrucciones, ¿verdad? Instrucciones de cómo va a funcionar el programa. ¿Sí? Entonces, me dijo página, Miguel, me dijo página 49. 49 de la varita que le sale abajo, sí. Ya estoy llegando, entonces aquí estoy. Aquí estoy. Creo que esta es... Espérame que voy a mover esto porque esta barra sí me molesta, la verdad. ¿Por qué página voy ya? Aquí estamos. Instrucciones, dice, ¿eh? Esta vez, jóvenes, esta pequeña tablita puedo poner... No les voy a decir cuál de todas, ¿no? No, Espérame que ya me perdí. Pero sobre la tablita, ¿qué sería? ¿La función que realiza o con...? Puedo poner alguno que me diga qué significa este, qué significa el otro. Que es aquí, ¿verdad? Esta es... Que es aquí. Estas serían las instrucciones, ¿ven?
Instrucciones sobre el registro de orientada. ¿Recuerdan cuáles comenzamos a ver primero? ¿Se acuerdan? Estas instrucciones sobre registros de orientadas a bit, ¿sí? Cuando vimos la BCF, la BSF, la BTFSC y la BTFSS. ¿Recuerdan cuando comenzamos a programar? ¿Recuerdan cuando comenzamos que no nos ajustó el tiempo? Empezamos con esa, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Como dice acá, su descripción, cuántos ciclos tiene, podría poner, o de cuántos bits, y vamos a ver otras cositas por ahí. De aquí tienen que estudiar, de esta tabla. De esta tabla tienen que estudiar, ¿verdad? De esta tabla estudien, porque ustedes tienen que saber qué es lo que hace cada cosa de esto, ¿verdad? Estas son, ¿qué? ¿Quién está en la tabla? Instrucciones sobre registros orientadas a byte, ¿verdad? De instrucciones. Esta es de instrucciones. Recuerdan, está la de instrucciones y está la de datos. ¿Ok? La de datos y las instrucciones. Yo voy a pedir de instrucciones. De estas instrucciones. Estas son instrucciones, ¿ves? Aquí luego nos explica cómo sería cada cosa. Cómo sería la operando, ¿ves? Sintaxis, ¿sí? Los operandos que ellos tendrían. La operación. Entonces ahí usted pone W más F, entonces los operandos, ¿ves? Entonces todo esto, bueno, esto ya no, ¿verdad? Pero, como les digo, ¿qué pasó? ¿Por qué se puso así la pantalla? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, ya le echó. ¿Se les puso a ustedes también? ¿Se les vio así como negro? Sí, claro. Sí, sí, sí. No sé qué pasó, bien. Ya se le echó, pues. No, hombre, deje de decir eso usted. Ok. Vamos a ver. Se asustó. ¿Tiene música ahí? ¿Quién? ¿Alguien tiene música ahí? Ok, veamos. Bueno, la tabla sería más que todo la tabla de instrucciones, como les comentaba. Eso lo tienen que poner. Aquí lo voy a apuntar. Ok, están las instrucciones. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Para que... Yo ya lo tenía, ya lo tengo ahí en el examen, pero creo que por aquí tengo también... Ok. Profe, ¿puedo enseñar la tabla de instrucciones? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere tomar un pantallazo? ¿Ah? No, bro, no la tire, no la tire. Me está dando la checa, pues. Cuidadito que mañana que el día del examen lo voy a estar supervisando, ¿va? Y todos lo van a estar supervisando. Y lo ven así, ¿ves? Si lo ven ahí agachado con la cabeza, se fue. Vaya, no le digo, pues. Porque eso quiere decir que usted está con el teléfono. ¿Cómo hacer eso, profe? Si usted está así, Ahorita el teléfono yo tengo la pantalla, Amiga. estoy viéndolo. si usted tiene el teléfono aquí en la pantalla, también me voy a dar cuenta, ahí está. ¿Cómo se da Mire, cuenta? Estoy viendo la pantalla, mire. profe. Mire, Ahorita yo estoy con el teléfono. mire. Estoy con el teléfono ahorita, se nota. Sí, se nota. Baja la vista, hombre. Pues sí, Bueno, está la y pantalla, la pues. pantalla. Ven, así. ¿Cómo estar así, así viendo ¿verdad? la cámara? Ese No es la cuento. pantalla, no la cámara, profe. Sí. Sí. Ese cuento. Entonces voy a andar ahí como inválido. Norlan de rato, ya Norlan lo veo y Norlan está así, ¿ve? No tiene el teléfono ahí, no es que Norlan está ahí, ¿ve? Yo estoy hablando y él está ahí, ¿ve? Profe, estaba arreglando la hora, hombre. Mentira. Ajá. Ya, ¿Quiere tranquilo. ver? Estoy arreglando la hora, reloj, hombre. Tranquilos. ¿Quiere ver qué estaba haciendo? Ahorita No, le mando. no, Ahorita le mando. Tranquilos, hombre, sigamos, no es... Ahí está, es lo que estaba haciendo, ¿eh? A las 11:02. Hace media hora. Pero les digo, entonces, ¿Qué cosa, pero vos? les digo, se les va a ver, entonces, tienen que buscar una mejor estrategia, jóvenes, una mejor estrategia. Ya estamos preparados ya. Yo veo que ustedes son estrategas, por Audio aquí. eso los tengo. Ya estamos preparados. Pero bueno, continuemos, pues. Entonces, esto sería más que todo, preguntándole ahí. Bueno, nosotros nos agarramos 10 minutos, entonces a las 50 terminamos, ¿verdad? Ahorita.
Ok, veamos. No, sí, a las 45 creo que. Ok, veamos. Entonces, las tablas, ¿verdad? Las tablas de instrucciones, más que todo, que de eso habló su compañero Miguel, ¿recuerdan, verdad? La exposición. Aquí dice, ver lo que hace cada uno, cómo lo podemos hacer, ir viendo cada cosa de ellos, lo que hace cada una de las instrucciones. Aquí no se toma el detalle de que, mire, Cristian, yo lo estoy viendo que está con el teléfono, más es que no. ¿Vio, va? ¿Vio? Se van a descuidar. Ok, entonces, Estoy disimulando, pero... entonces están ya aquí los que incrementan el registro. Estamos hablando aquí también de registros. Entonces veamos, con la tabla quiero evaluar que a cuando vayamos la próxima semana, ya volvamos, como ya empezamos la semana anterior, con lo de la programación. Entonces aquí es donde uno va a ver, ¿verdad? En esto, en las instrucciones sobre registros de orientadas a byte, estamos viendo instrucciones también sobre registros orientados a byte y instrucciones con literales y de control, ¿verdad? Estamos viendo que ya son estas, ¿verdad? Cuando estamos hablando literales y de control, quiere decir cuando digo go to, que vaya a, y uno pone que inicie, ¿verdad? O que podría ser a la siguiente sección, ¿verdad? O que regrese, return, ¿verdad? O retorno, que aquí le dice, ¿ven? Return, ese retorno de subrutina, ¿verdad? Modo de reposo, que es sleep. Y aquí dice el último o exclusiva entre K y W, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que es de saber, que ustedes sepan bien cada uno de estos conceptos, ¿verdad? La descripción, qué es lo que significa cada uno de estos. Porque aquí uno ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya van a tener claro cuando el momento que vayamos a lo que sería lo de la programación, ¿verdad? Ok, y esta es esta tabla de abreviaturas, ¿ve? Estamos utilizando. Sería interesante, importante también que ustedes manejen, ¿ve? Porque recuerden que en esta tabla, cuando vayamos con la programación, recuerden que van a haber partes que ya vimos que ustedes preguntan, profe, ¿qué significa WDT? Es perro guardián, ¿verdad? O watchdog. O TO, el bit time out del registro de estado, quiere decir el tiempo de salida, ¿verdad? O el bit, o este que dice power down, ¿verdad? Que es el de bajo, ¿verdad? O un pasabajo, un voltaje bajo, ¿verdad? ¿Ok? O opciones, contenidos de asignatura, campo de byte de un registro. Entonces es importante también que ustedes manejen esta tabla, ¿verdad? Esta tabla de descripciones. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, ¿verdad? Ok, y lo que habíamos hablado al principio. Vamos a ver. Principio, todo lo que habíamos hablado. Más que todo quiero que nos enfoquemos en esto. Y los tipos de memoria, ¿verdad? Y también voy a tener que ponerle los bancos de registro, ¿verdad? Miren esto. Las tablas. Ustedes tienen que saber. No, esas tablas, no. Pero viene mañana. No, El examen, todas las tablas. no, la tabla toda no. Yo le voy a poner alguna de ellas. Entonces usted tiene que sabérselas. Tiene que saber. ¿Cuándo me toca este examen, profe? ¿Cómo? ¿Este examen cuándo es? Dicen sus Pero ahí compañeros son que no. demasiadas tablas, profe. Yo no les estoy poniendo todas las tablas. Sí, pero para estudiarlo, usted que no nos va a decir cuál viene y son un montón. ¿No cree que Una tabla les voy a dar y de esa tabla ustedes tienen que yo les voy a seleccionar una. Bueno. Entonces, Pero ese, ¿quién tiene el PDF? ¿Para estudiarlo? yo es que ya lo había descargado y que me lo iba a pasar, pero nunca me lo mandó. ¿Quién? Núñez. Núñez. Mándelo. Núñez, Núñez. ¿Estudiar, papá? Oye. Tienen que estudiar. Brad, ¿cómo vamos? Estudiar. Estamos. Con el tiempo. ¿Usted me dice ahí? Alegre porque voy a 10 minutos faltan. Ok. Entonces, jóvenes, en estos últimos 10 minutos, dudas. No les voy a decir que lo quieren en el examen, ¿va? Eso no me lo van a preguntar, solo me preguntan preguntas. ¿Cómo ahí. que no? Como que no sé, no hay duda, bro. Entonces no hay duda. Entonces no hay duda, exacto.
No, entonces, no viene muy difícil. Viene, o sea, Dañino de Wirrombe como Eh, Cristian. es Así es. teoría. Es teoría, jóvenes. No Y viene. Wirro le dicen, nah. Bro, Google, vamos. ¿Cuántas preguntas, profe? Mire, son 10 preguntas. Lo que pusimos 10 preguntas, pero esas 10 preguntas tengo que pensármelas bien. Me las tengo que pensar bien porque yo ya las tengo, las preguntas, pero para hacerlas en la plataforma tengo que ver cómo, tipo selección, puede ser. Quiero ver en qué tipo se las pongo, ¿verdad? Selección, Selección. por favor. Tipo selección, Sí, profe, sí, así, así. o Dos de, intentos. o de las Verdadero y columnas. falso. No, verdadero y falso voy a hacer como el tipo, como dicen que el profesor lo va a hacer. Porque así lo voy a Verdadero. poner yo. ¿Pero por qué? Profe, selección única, póngame ya. Porque según mi concepto, así es lo poner. Nah, Selección múltiple, profe. así no Que vale. según los datos varios que he recompilado, llegué a la conclusión de que esa es la respuesta correcta. Exacto. Qué sofisticados somos. Pues sí. Pues sí, tienen que dar una buena respuesta. Hablan de todo. Ok, entonces, más que todo es eso. Es eso, joven. Negro. Los modales hacen el negro. Más que ¿Por qué todo. no? Porque sí va a Ay, poner. cállate, bro. Entonces, Qué ahí, racista, bro. ahí que su compañero Núñez. Y Pero dígale, F. dígalo usted porque si grabación. uno le Profe, dice, no le pero al no pasa menos nada. denos, por ejemplo, una de entre dos tablas, ¿cuál? O sea, díganos que no, estuvimos en dos tablas. ya le dije qué tal, ¿ah? Ya lo dijo. ¿Sí? Sí, ya, No. sí, ya lo dijo. Ay, negro, negro. Está perdido, ya lo capté. No, No, ve. apenas sé cómo me llamo. Quítela porque no va a pegar yo. Uy, no me espere, profe, de tiempo. La 3.2. No, vamos a unir, profe. En la página 49 se encuentra, dice instrucciones sobre registros orientados a byte. ¿Sí? Y aquí están todos, ¿ven? De aquí. Son tres No, tablas. es ¿sabes? una sola tabla, es una Sí, sola pero antes se divide en pero tres, tiene, vaya. ajá, Vaya. está dividida. Eso es. Entonces, quedo Uy, qué aquí leche. para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Ok, solo eso sería. Bueno, ni modo. No sé si tienen otra pregunta hasta aquí. Yo tengo dudas con No, la pues. memoria, profe. De la memoria. Ajá, ¿qué va a venir exactamente la memoria? Mi memoria no va a captar bien. No, de la memoria solo sería más que todo los tipos de memorias que hay. No nos vamos a meter. Ah, mucho. bueno. Pero les dije ahí, hasta se las Sí, ahí está. rayé y todo eso, ¿verdad? Los tipos de memoria. No vamos a entrar mucho ahorita porque ya a partir de la otra semana vamos a empezar con lo que sería más entre teoría, agarrando la teoría con lo que hemos estado, bueno, lo que la teoría que ya vimos, repasándola, a lo que ya poniéndola en práctica con el software, ¿verdad? Que es MPLAB. Entonces ya la otra semana ya no nos debe dar problemas con lo del MPLAB, ¿verdad? Todos instalados, todos los compiladores, tener instalado Proteus. Recuerden Proteus porque Proteus va a ser el que nos va a hacer la simulación, ¿verdad? Entonces, así que pues listo con eso, ¿verdad? Miren a Emilson, los dejó, se fue para Cortés y o en Roa, se fue para Roa, ¿eh? Me bloquearon. Y no los invitó, o nos invitó. Ok, entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, otra pregunta más, si no, hasta aquí nos quedamos. ¿Sí? ¿No? La tabla que dijo. De las instrucciones, Brad. Esa es nuestra presentación, bro. Y te la mando. Está el de las instrucciones. Ok. Mabel, Ashley, ¿preguntas? No, profe, solo que si puedes subir los videos de otra vez de la clase de la de Solid y esta de... Sí, ahí están. Ahorita los están cargando y yo los voy a poner el Ok. link ahí en la plataforma. Gracias. ¿El qué? Con los videos de grabación. las clases de hoy, sí. Ah, ese. Sí, ok. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos hasta aquí. Tengan buen provecho y hasta el día del examen, ¿verdad? Creo que mañana Tiene razón. tenemos... A las 11. Sí, ¿verdad? Ey, profe, las Tenemos computadoras van a estar sacrificio. calientes, profe. Ah, hombre. Hay Ahí que tengo hacer dos. Una bolsa de hielo, ponela Dos abajo. palaganas de hielo tengo ahí en la refri. Voy a tener que poner aire para poder hacer el examen. ¿Cómo fue que le Ese ventilador